En este video tocaremos la función contar puntos y conjunto y veremos la definición, los argumentos de la función y algunos ejemplos diversos que nos enseñarán su manejo. La función contar puntos y punto conjunto cuenta la cantidad de celdas de un rango que cumplen con varios criterios o condiciones. La sintaxis es la siguiente: contar puntos y punto conjunto. Primer argumento, el rango donde va a estar trabajándose mi primer criterio, coma, el primer criterio asociado a ese rango. Luego, el rango del segundo criterio asociado con el segundo criterio y así sucesivamente. Por tanto, los rangos junto con la condición forman pares de datos que se van colocando como argumentos de la función en sí. Entonces, rango criterio 1, rango criterio 2, rango criterio 3 serían de 1 hasta 127 rangos en los que se van a evaluar o localizar criterios asociados. Criterio 1, criterio 2, criterio 3 son los criterios hasta máximo de 227 que pueden estar formados por números, expresiones formulísticas, referencias de celdas o textos que determinan las celdas que se van a contar. A nivel de observaciones, los valores en blanco y los de texto no se toman en cuenta para el cálculo de la función contar puntos y punto conjunto. La fila se cuenta solo si todos los criterios correspondientes especificados son verdaderos para dicha fila simultáneamente. Los criterios pueden expresarse como el número 32, el número 32 entre comillas, mayor que 32, puede ser un texto puesto entre comillas o hacer referencia a una celda, por ejemplo la celda B4. En la función contar puntos y punto conjunto, cada uno de los argumentos o criterios deben tener el mismo tamaño. Veamos ahora algunos ejemplos. Supongamos que tenemos una base de datos en las cuales se cuenta con las siguientes columnas: sexo, edad, sueldo, el nombre de la persona, la cantidad de hijos que tiene, el estado civil y la nacionalidad. Nos piden hallar la cantidad de hombres casados que hay en la lista. Lo que vamos a hacer en primer lugar es seleccionar toda la base de datos y vamos a entrar por la opción de fórmulas, y dentro de la opción de fórmulas vamos a escoger la opción que es crear desde la selección. Una vez que hacemos eso, nos sale una ventana en donde nos aseguramos que solamente esté marcada la opción de fila, y la opción de columna, si estuviese marcada, la desmarcamos. Presionamos el botón de aceptar. Con eso lo que hemos hecho es crear un nombre de rango para cada una de las columnas que tiene la base de datos. Vamos a proceder a hallar la respuesta a la pregunta 1. Nos ubicamos en la celda respectiva y decimos igual contar punto sí punto conjunto. Abrimos paréntesis. Primer argumento: como me piden la condición de hombres, selecciono el rango que se llama sexo, coma, abrimos comillas y ponemos la letra M de masculino porque así se encuentra en la base de datos, coma, me piden la condición de casados, entonces pongo como nombre de rango estado, coma, y entre comillas la condición que quiero que se cumpla, en este caso comilla, casado, comillas. Cierro paréntesis, damos enter y ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Solamente hay en la base de datos un hombre casado. Bajamos a la pregunta 2. Hallar la cantidad de personas casadas
con más de 30 años. Nuevamente, igual contar.si.conjunto. Abrimos paréntesis. La persona tiene que estar casada. Eso está asociado con el rango llamado estado. Coma, comilla, casado, comilla. Coma. Pero tiene que tener más de 30 años. Entonces seleccionamos el rango que se llama edad, coma, abrimos comillas y ponemos mayor de 30. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y damos enter. Son 3 las personas que cumplen con esa condición. Sigamos con la siguiente pregunta. Ejemplo 3. Hallar la cantidad de mujeres entre 30 y 50 años, inclusive, el inclusive significa que los 30 y 50 años también se consideran dentro del rango de selección y que sean viudas. Entonces decimos igual contar.si.conjunto. Abrimos paréntesis. La primera condición es que sea mujer. Sexo, coma, comilla, F, comilla. Coma. La segunda condición es que su edad esté entre 30 y 50, sea mayor o igual a 30 y a su vez menor o igual a 50. Entonces vamos a colocar las dos condiciones. Edad, coma, hay unos comillas, mayor o igual que 30. Cerramos comillas, coma, nuevamente edad, porque estamos trabajando en un intervalo, coma, abrimos comillas, menor igual 50. Cerramos comillas, cerramos con una coma esa pregunta. Ya tenemos entonces que la edad esté entre 30 y 50. Pero también tiene que cumplir con la condición de que sea viudo. Entonces entramos por lo que es estado, coma, comilla y pongo viudo. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Por qué no pongo viuda? Porque viuda no existe en la base de datos. El dato de viudo, la columna de viudo, es una columna que no tiene género. Ya sea hombre o mujer, el estado es viudo. Por eso es que lo colocamos así. Damos enter y nos dice que hay 2 personas que cumplen con las condiciones dadas. En la siguiente pregunta dice hallar la cantidad de personas peruanas que no son solteras. La cantidad de personas peruanas que no son solteras. Entonces notamos lo siguiente, que en mi base de datos está la palabra peruana, pero también está la palabra peruano. Entonces hay 2 posibles alternativas, porque no hay una diferencia por género. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir igual contar.si.conjunto. Una vez que hemos escrito el igual contar.si.conjunto, abrimos paréntesis y decimos, ok, vamos a trabajar con la nacionalidad. Nacionalidad, coma, pero como puede ser peruano o peruana, abrimos comillas, pongo peruán y no me interesa la última letra. Puede ser peruano o puede ser peruana. Entonces lo que hago es ponerle el signo de interrogación. El signo de interrogación lo que hace es reemplazar solamente una letra al momento de hacer una consulta en nuestro Excel. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que estamos diciendo que busque a peruano o busque a peruana. Cualquiera de las 2 alternativas es perfectamente válida. Coma.
¿Cuál es la otra condición? La otra condición es que sea soltera. Ahí sí no hay soltero o soltera, solamente hay soltero. Entonces pongo estado, coma, abrimos comillas y pongo soltero. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y damos enter. Y nos dice que hay 3 personas que cumplen con esas condiciones.